primera entrevista ponemos en marcha el apartado EduFitTalks. Estas entrevistas con personas especialistas en diversos ámbitos cuyo conocimiento puede ser de utilidad para la toma de decisiones económicas y financieras va a recibir el nombre de EduFitTalks. Y vamos a hablar hoy con Rafael Vidal para hablar sobre todo de las situaciones de crisis, de la gestión de las crisis, de cómo hay que prepararse para atender a estas situaciones que lamentablemente, por las circunstancias que todos conocemos, sobre todo por la pandemia, están de tanta actualidad. Antes de comenzar la entrevista, presento rápidamente a nuestro primer ponente, a Rafael Vidal, que, como digo, como diré enseguida, es especialista en temas de gestión de crisis y, sobre todo, a propósito de esta especialidad, vamos a hablar de su último libro, de su última obra, Gestionando el caos. Rafael Vidal viene del ámbito militar fundamentalmente, coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor, Estados Mayores Conjuntos e inteligencia militar conjunta. Asimismo, también ha realizado cursos de unidades paracaidistas, transmisiones para oficiales de las armas, apoyo aéreo, y me detengo aquí por no extenderme demasiado. Ha intervenido en operaciones en países como los Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, Alemania, Reino Unido, Italia e incluso también en Bruselas, en la sede de la OTAN. También participó como observador de la Fuerza de Interposición en la guerra de Bosnia-Herzegovina. En el ámbito civil, destacamos que es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Granada. Desde el punto de vista profesional, ha sido director general y director de investigación, desarrollo e innovación de la consultora Belta Ibérica y ha dirigido proyectos para las administraciones públicas y para las empresas privadas. Son innumerables las conferencias que ha impartido en los últimos años, tanto en nuestro país como en Argentina y en Chile, destacando respecto de estas intervenciones en América el papel como ponente designado por el Ejército para disertar sobre la Guerra de Emancipación Americana desde el punto de vista español. Autor igualmente de cientos de artículos en publicaciones y en medios de más difusión que conocimiento técnico rigurosamente, autor de cerca de 30 libros, el último de ellos, la primera parte de Gestionando el caos, porque ya, como veremos enseguida, está trabajando en la segunda parte de esta obra. Y ya para terminar, también es el fundador y el presidente del Consejo Asesor del Foro para la Paz en el Mediterráneo, presidente de la Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil en la provincia de Málaga. Me detengo aquí, creo que queda más que acreditado con este rápido repaso al currículum de Rafael, todo lo que nos pueda aportar y en concreto todo lo que nos pueda aportar en esta sesión a propósito de cómo gestionar las situaciones de crisis. Rafael, bienvenido a esta primera sesión de EduFitTalks. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y además por ser el primer ponente. Además, es también importante. Contigo rompemos el hielo y lanzamos este proyecto. Vamos a mantener un coloquio de algunos minutos tratando de evidenciar cómo estas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la crisis no solamente afectan a los estados, a las grandes corporaciones, pero es importante que en general, y tú no lo vas a confirmar, la ciudadanía también tenga acceso a este conocimiento, a esta cultura de la gestión de crisis y, por supuesto, las empresas que, sin ser grandes corporaciones, desde luego del tamaño de las pymes y las microempresas, también tienen que estar capacitados para poder llevar a cabo esta gestión en estas situaciones tan extremas e inesperadas. Por comenzar, y a propósito de lo que estábamos diciendo, de la situación en la que nos encontramos. A la vista de las recientes crisis económica, sanitaria, climática, ambiental, cualquiera diría que estamos en una época en la que la palabra crisis está de mucha actualidad o incluso de moda. ¿Crees que las administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos
están preparados, están concienciados para hacer frente a estas situaciones? Bueno, España ha sido una de las primeras naciones de la Unión Europea, antes de entrar en la Unión Europea, cuando entró la democracia, que se afanó más en todas las cuestiones de situaciones de crisis. No se le llamaba situaciones de crisis porque la situación de crisis situaciones de crisis en empresas ya salió posteriormente, pero sí evidentemente pues fue un paso gigantesco para resolver situaciones adversas para la convivencia ciudadana, la ley del año 85, la ley de protección civil. Y luego en el año 86, pues el gobierno que había entonces, el de Felipe González, pues organizó el sistema de crisis y de conducción de crisis desde presidencia del gobierno. Es decir, de cómo ante una situación adversa que abarcaba a toda la población o una parte del territorio nacional, se podían resolver los problemas desde un centro determinado, que era el famoso búnker de la Moncloa, y de allí poder dirigir todas las operaciones. Evidentemente, nosotros desde entonces ha habido una profusa normativa, como la norma básica de protección civil, la norma básica de autoprotección, luego pues contra el riesgo, contra todo tipo de riesgos especiales o ordinarios, y de hecho, por ejemplo, tenemos que en el volcán de La Palma no hemos visto horrores, hemos visto el volcán saltando por los aires, pero no hemos visto improvisación. No hemos visto alarma social, pero una alarma social controlada. Todo estaba controlado. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que en España existe un plan especial, ya redactado hace bastantes años, un plan especial contra el riesgo volcánico, que es el plan director que afectaba a determinadas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía y Canarias concretamente, porque he trabajado con ellos. Pues tienen no solamente el plan especial, el plan autonómico contra riesgo volcánico, sino que cada cabildo insular tiene su propio riesgo, su propio plan y sus propios planes de contingencia. Incluso los ayuntamientos tienen sus planes de actuación. Todo ello basándose en una unicidad, que es, al fin y al cabo, es un sistema de crisis. El plan especial del riesgo volcánico, aunque pasaba de protección civil, al final pasaba, y lo que pasa actualmente, a presidencia de gobierno y al sistema de situación de crisis, que ahora mismo se llama del Departamento de Seguridad Nacional y la Comisión Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis. En tu último libro, Gestión del Caos, dices literalmente que hay que prepararse cuando todo está tranquilo y no al calor de la crisis. ¿Es posible realmente anticipar todas las consecuencias que al final van a convertirse en hechos en una situación de crisis? Bueno, es imposible imaginarse todas las situaciones, porque ¿quién se podía imaginar, por ejemplo, que con un cúter unos terroristas iban a amedrentar a un avión, iban a estrellarlo, iban a ponerse a los mandos, iban a quitar a los pilotos y estrellarse contra las Torres Gemelas? Eso no se podía prever. Pero evidentemente lo que sí está claro es que la función más importante, a mi entender, sobre la gestión de crisis es la función de planificación o de planeamiento, como decimos los militares. Es decir, cuando todo está tranquilo y no al calor de la crisis. Entonces nosotros nos podemos imaginar de todo. Se reúnen una serie de expertos de crisis y nos imaginamos qué nos puede pasar. De hecho, por ejemplo, si te fijas tú bien, hemos hablado en alguna ocasión de las infraestructuras sensibles, como es la banca, es una infraestructura sensible. O sea, pues esas son infraestructuras sensibles que lo que marca la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Infraestructuras Críticas son las infraestructuras que debemos mantener a toda costa para ante cualquier situación adversa que se pueda producir en una nación. Pero todo eso se consigue a base de tiempo, de prever con tiempo, de imaginar.
Mira, cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa, nosotros nos hacíamos planes de lo más variopinto, por ejemplo, actuación de fuerzas españolas en el Ártico, actuación de fuerzas españolas en los Grandes Lagos, y además luego a continuación hubo el genocidio de Ruanda, no, vamos a la región de los Grandes Lagos, y hubo que actuar. España no fue al final, pero sí estaba preparado para actuar en aquella zona. Es decir, que hay que planificar con antelación y luego extraer el plan de contingencia adecuado, que siempre habrá que adecuarlo a las circunstancias, porque nunca nos podemos pensar cómo exactamente ocurren los hechos. Evidentemente, más vale estar prevenido que actuar en una situación de vacío. Cuando ya lo he mencionado yo en las palabras iniciales de presentación, tú mismo te has identificado como nosotros, los militares. ¿Qué crees que la gestión por los militares de situaciones de crisis puede aportar a la gestión de crisis en el ámbito civil? Hombre, yo me considero casi un claro exponente de ese aspecto. Hay que tener en cuenta que cuando España, a principios de la década de los 80 y a mediados de la década de los 80, España pues ya decidió entrar en la OTAN, entró en la OTAN con una serie de condicionamientos, no en la estructura militar, sino en unos acuerdos de coordinación. Entonces, uno de los acuerdos de coordinación era el acuerdo de coordinación Charlie, que era el control del estrecho de Gibraltar y sus accesos. Y entonces el entonces capitán Vidal, destinado en el estrecho, pues estuvo en Norteamérica varias veces, luego estuvo en otros países del Reino Unido, de otros países de la Alianza, en el cual pues estuvimos analizando qué eran las situaciones, los centros de mando y control, las situaciones de crisis que se podían presentar de ámbito político y de ámbito empresarial, porque fíjate tú una cosa curiosa que yo observé allí estando en Norteamérica, que el Ministerio, la Secretaría de Estado de Defensa había hecho una guía para las grandes corporaciones empresariales para que tuvieran ellos cada uno su sistema de crisis, porque claro, abarcaban a todo el mundo, había muchas zonas en guerra, entonces, ¿y qué le podía afectar? Pues en la cadena de suministro y en otros aspectos que era imprescindible que tuvieran pues un sistema de crisis. Y eso, pues podemos decir, ese embrión vino a España, no lo voy a decir de mi mano, porque no es así, pero sí aporté un granito de arena a que traspasáramos del ámbito militar al ámbito empresarial esos sistemas de crisis. Tú mismo representas, por tanto, un ejemplo. Una respuesta muy concreta. Concretamente, exactamente. Igual que en el ámbito de la administración pública, hablamos de servicios públicos esenciales, en el sector empresarial, lo que está muy asentado, yo creo que cada vez más también, como consecuencia de esta situación de crisis casi continuada en la que estamos inmersos, es el concepto de continuidad del negocio. Desde la perspectiva de la gestión de la crisis, ¿qué es en sí la continuidad del negocio desde el punto de vista empresarial? A ver, ¿cuál es el negocio bancario? Defínemelo con una palabra. La prestación de servicios bancarios. Prestación de servicios bancarios. ¿Cuál es el negocio del sistema sanitario español? Proporcionar salud a los españoles. Bueno, pues todo lo que tenemos que hacer es mantener la continuidad del negocio. Imaginarse que ahora mismo hay una caída del sistema informático de una entidad bancaria, pues tiene que tener unos sistemas alternativos para que mínimamente pueda seguir funcionando. O sea, evidentemente las entidades bancarias han existido desde mucho antes de que existiera la informática. Por lo tanto, hay que volver atrás y crear una serie de procedimientos para mantener esa continuidad. O
sea, es fundamental fijarse en la continuidad del negocio. Y la continuidad del negocio va unido a unos objetivos básicos que debe de marcar la alta dirección. ¿Cuáles son los objetivos básicos? Bueno, pues habría que analizar el objetivo básico bancario, pero yo he hecho algunos proyectos en empresas, en corporaciones grandes, como puede ser Endesa, como puede ser Red Eléctrica Española, se marcaban la continuidad del negocio y luego los objetivos básicos que hacían que si cumplían esos objetivos básicos pudiera continuar el negocio, aunque hubiera una serie de dejación de funciones en otros aspectos no esenciales. O sea, el negocio es la parte esencial. Corrígeme si me equivoco, pero creo recordar que en Hiroshima y Nagasaki, cuando cayeron las bombas atómicas en agosto del 45, el sector bancario reaccionó de modo que siguió prestando servicios al día siguiente. No se produjo una interrupción del servicio, ni siquiera en un caso extremo como el de ataque nuclear. Bueno, claro, efectivamente, el sector bancario, pero es que no solamente casos más recientes, pues la Commercial Union, que un coche bomba de Lira le destruyó la sede central y fue el Viernes de Dolores y dijo, y lo pongo en el libro, el ejemplo completo, salió a los medios diciendo que el lunes se prestarían los servicios adecuadamente y que todo el mundo estaría en disposición de ser atendidos. También en las Torres Gemelas, pues hubo muchísimas empresas que tenían planes de continuidad del negocio. Los planes de continuidad del negocio, al fin y al cabo, son planes de situaciones de crisis, como muchos periódicos que siguieron trabajando fue la primera vez que se trabajó desde casa, y se mandaba a unos rotativos que estuvieran a kilómetros de distancia para hacer los periódicos. Es decir, que la continuidad del negocio es fundamental en situaciones de crisis. Aquí estamos hablando ahora de sectores económicos y empresas que respondieron bien ante una situación de crisis. Aquí aparece un concepto nuevo como es el de reputación. ¿Puede verse afectada la reputación de una empresa o de un Estado como consecuencia de una mala gestión de una situación de emergencia? Pues totalmente. Por ejemplo, yo no sé, no quiero nombrar la marca, pero en España había una marca de agua en la época de los 80 que abarcaba el 50 o el 60% del mercado nacional. Se detectaron benceno en algunas botellas, no supieron reaccionar a tiempo, y la reputación de la empresa cayó estrepitosamente hasta que desapareció. Ahora hace unos años, ha vuelto a resucitar, pero ya con un mínimo de mercado. Y me estoy refiriendo, porque como ya ha resucitado y ya tiene un mínimo de mercado, al agua de Solares. El agua de Solares, yo no sé si tú incluso la has bebido alguna vez. Soy muy joven. Eres muy joven. Bueno, pues esa agua de Solares la bebía todo el mundo, el agua de Solares, y ahora es una reminiscencia en el mercado nacional, por un fallo en la reputación. Hay un libro muy interesante que se llama Los riesgos de la reputación. O sea, los riesgos a través de la reputación. Eso es un libro interesante porque hay ejemplos en el cual Coca-Cola hace unos años pues se detectaron unos envases de Coca-Cola que unas ratas se habían hecho sus necesidades en los envases y entonces pues al bebérselo la gente se envenenaba y no se envenenaba, no sé si llegaron a morir algunas personas, pero sí, pero sin embargo Coca-Cola reaccionó rápidamente, pidió perdón, retiró totalmente la producción que se había producido, porque el hecho se había producido en Holanda, y pues volvió de nuevo a resurgir. Coca-Cola no está resentido. Otro ejemplo es Tylenol, y hay muchísimos ejemplos que además los pongo en el libro. Está claro, por tanto, que la mala gestión repercute negativamente y incluso, la buena, claro, de forma incluso favorable. Puede hacer desaparecer la empresa. Otra de las situaciones que nos estamos encontrando en las últimas fechas, en los últimos meses, es la de las interrupciones en la cadena de suministros. Parecía que esto era algo meramente teórico, al menos en las sociedades más avanzadas, como afortunadamente son las nuestras, pero creo que también se está evidenciando que esta interrupción de la cadena de suministros puede tener impacto en la gestión empresarial y en la imagen de la empresa. Desde la perspectiva de los sistemas de gestión de crisis,
¿qué crees que se puede hacer para mitigar este riesgo por parte de las empresas y para darle solución una vez que se materialice? En principio quiero hacer constar que la cadena de suministro es al fin y al cabo una cadena logística. Nosotros, todo lo que tenemos aquí ahora mismo en el estudio, un alto porcentaje viene de Oriente. Quiere decir que la cadena de logística, decimos los logistas, que es como una goma, Si tú vas estirando la goma, llegará al final el punto de ruptura y entonces se rompe la cadena de suministro. Es decir, antes, hace 50 años, pues la cadena de suministro eran recursos locales, por lo tanto la cadena de suministro, pues si tú no tenías un abastecedor, cogías otro abastecedor y podías continuar. Pero hoy día que está tan lejano, la cadena de suministro es un problema. El problema es que ya se está reconduciendo, se ha beneficiado China de los 20 últimos años, desde el principio del de este milenio, se ha beneficiado de esa deslocalización y esa transformación en la fábrica del mundo. Los occidentes se ha dado cuenta que tiene que volver otra vez a mercados propios, mercados de producción de materias primas, por lo menos lo más cercano posible. A lo mejor en Europa se está planteando incluso en el norte de África, desde el África Negra hasta el Mediterráneo, pero incluso pues en Estados Unidos ya se apuesta decididamente por volver otra vez a producir dentro de Norteamérica, no deslocalizar las empresas fuera del país. Lo cual puede estar en contra de un cierto sentido de globalización. Claro, es un poco sentido de la globalización. Queremos la globalización para ver, pero no la globalización para que estemos esclavizados a una parte del mundo. Y ahora mismo a esa parte del mundo pues nos tiene esclavizados. Otro aspecto importante de la cadena de suministro, hay que tener en cuenta una cosa, que nosotros hace 30 años, y tú ya la has vivido, ¿cuántas personas consumíamos en el mundo? ¿Cuántos habitantes tenía el mundo? 6.000 millones, hoy tiene 7.000 y pico. 6.000 millones. ¿Cuánto consumíamos? Una quinta parte. El resto tenía prácticamente una economía de subsistencia. Hoy día, sin embargo, ha cambiado todo. Por lo tanto, hoy ha cambiado que las 3/5 partes consumen casi igual que nosotros. Por lo cual quiere decir que las cadenas de suministros o se multiplican, es decir, se produce más, o evidentemente se produce un déficit, una sobrecarga de demanda sobre la producción. Por lo tanto, alguien en alguna parte tiene que fallar. Y eso pues nos puede pasar a nosotros, nos pasa en los países, fundamentalmente nos está pasando en los países occidentales. En otra de las novedades muy recientes que van a proyectar sus efectos en el corto plazo es la del posible lanzamiento desde un ámbito muy cercano al mundo empresarial y financiero de las monedas soberanas virtuales. Evidentemente, el Banco Central Europeo en concreto, a propósito del euro digital, está estudiando a fondo todas las repercusiones en todos los ámbitos que pueden tener las monedas soberanas virtuales y en concreto el euro digital. Pueden originar nuevos riesgos, por ejemplo, la interrupción del suministro eléctrico o las amenazas a la seguridad de los sistemas informáticos en los que se apoye el emisor. Completamente. Vamos, yo estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Pero es que además hay una cosa, que en Islandia, por ejemplo, hay una minería de criptomonedas. ¿Y qué es lo que tiene Islandia? Tiene frío. Por lo tanto, lo que hace falta, esos miles de ordenadores y unidos entre sí, producen muchísimo calor. Y hacen falta muchísimas frigorías para enfriarlo a 16, 18 grados. En Islandia, pues ese problema lo tienen medio resuelto, pero en cualquier otro sitio la cantidad de energía que gasta es muchísima energía. Luego, con respecto a la ciberseguridad,
yo no creo, tenemos bastante ciberseguridad actualmente y no creo que pueda afectar a las criptomonedas. En ese aspecto yo creo que se ha avanzado mucho en la ciberseguridad. Pero, por ejemplo, hay otros riesgos, que es, imagínate que en esa minería que hemos dicho de Islandia, pues colocan a través de un drone o a través de, aunque esté metido en estos, una bomba de penetración y destruye la minería. Está destruyendo todos los algoritmos que sustentan la criptomoneda, por lo cual la criptomoneda, esa que está ahí puesta, me imagino, yo no soy experto en criptomonedas, pero desde luego eso quiere decir que ha desaparecido esa criptomoneda, porque han desaparecido los algoritmos en que se basaban en ella. Ya que estamos hablando, Rafael, de moneda digital, euro digital, en tu opinión, ¿cuáles crees que son los mayores riesgos que podrían propiciar una situación de crisis a los que se enfrentan el sector financiero y el sector económico en general? Es difícil de contestar, ¿no? Desde luego hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector financiero, para mí el riesgo más importante es la falta de energía. No tenemos energía para todos, para todo el mundo. España es uno de los países más deficitarios de energía que hay. Hoy sale en el periódico pues que el gasoducto, vamos a perder el 25% del gas que procedía de Argelia. El 25% es muchísimo. Nosotros tuvimos una política energética, pues a lo mejor muy demagógica en un principio, quitando todas las centrales nucleares, diciendo la moratoria nuclear, diciendo que tenían una vida determinada, que no iba a haber energía nuclear en España, cuando precisamente el Consejo de Seguridad Nuclear, que existe en España desde hace 50 años, tiene un gran prestigio internacional en cuestiones de seguridad nuclear. Incluso todas las centrales tenían sus planes de emergencia interior y sus planes de emergencia exterior. Entonces, ahora mismo no tenemos energía. Las energías renovables también, no hay suficientes energías renovables en España y encima, pues, cada vez que se monta un campo de paneles, aparecen grupos de ecologistas en el cual pues dice que el ave tal pues no puede anidar porque hace mucho calor allí, por lo tanto, y se corta y se paraliza. Tenemos que solucionar el problema energético en España, porque la política energética es una política de Estado y no es una política de partido. Y aquí en España estamos hablando de política de partido y no política de Estado. Eso es uno de los grandes retos a los que se enfrenta la empresa y, por supuesto, las entidades financieras. Las entidades financieras que serían sin la energía eléctrica, porque la energía eléctrica es la que mueve los ordenadores, la que mueve todo, en cierto modo. Entonces, aunque sea el aspecto financiero, actividad y sector sensible, puede que se dé, que se priorice la energía para ese sector. Pero es que hay otros sectores también sensibles, como puede ser el transporte, como puede ser el agua, como puede ser, hay otros sectores también. Que por lo tanto, si cuando el recurso energético es muy escaso, hay que repartir migajas. Al ciudadano no le va a llegar nada. El ciudadano que se compre un quinqué y coja unas pilas y se ponga con un hornillo de camping gas, porque tampoco va a tener, porque no es prioritario, por lo tanto no va a tener la cocina eléctrica. Gestionando el caos, te da un ejemplo, me parece que muy bueno, un ejemplo magnífico de indicador temprano de crisis, cuando te refieres a la crisis de la hipoteca subprime en los Estados Unidos, allá más o menos por el verano del año 2007, que llegaría a Europa, y a España en concreto, años más tarde, bajo la forma de la crisis inmobiliaria, crisis del sector financiero. Creo que ahí se pone a tiro un nuevo concepto como es el de indicadores de crisis.
¿cuáles crees que pueden ser los indicadores que permitan a las administraciones públicas, a las empresas, a los ciudadanos, anticipar que una crisis va a llegar y, por tanto, que se pueda tener un tiempo para maniobrar realmente precioso? Hombre, nada más que los indicadores de crisis, como he dicho anteriormente en la planificación, hay que reunir un comité de expertos, o sea, expertos, podemos decir, o expertos de la empresa, de la propia empresa, no expertos, y entonces empezar a hacer una avalancha de ideas, un brainstorming con respecto a indicadores. En España, por ejemplo, en España la pandemia la teníamos, ya se había visto en China, estaba en Italia, y aquí todavía estamos diciendo que todavía no nos va a llegar la pandemia. Es que los indicadores de crisis estaban dando claros ejemplos de que nos podía llegar. Bueno, pues todo ese conjunto de indicadores son indicios que se están todos los días en la prensa, todos los días leyendo los medios de comunicación social o viendo la televisión, viendo la radio, oyendo la radio. Nosotros podemos tener indicios y para eso es importante que exista el sistema de crisis en cualquier empresa. Tiene que tener activado lo que se llama la Secretaría de Crisis, que es la que va recogiendo toda esa información, que se llama esa información, y la procesa y la transforma en inteligencia, en conocimiento para la empresa, de que algo le puede ocurrir, de que algo puede vaticinarse y se vislumbra ese futuro, para que pueda tomar medidas, para que ese futuro posible se convierta en el futuro que nosotros deseamos. Aquí voy a unir dos preguntas en una. En primer lugar, evidentemente es inevitable referirnos a la crisis climática y ambiental. Primera pregunta, y a continuación te voy a hacer la segunda. ¿Qué crees que pueden aportar los sistemas de gestión de crisis para luchar contra estos grandes cambios, casi siempre negativos, que está acarreando el cambio climático y la degradación ambiental? Y vinculada con esta pregunta está otra. Yo creo que es evidente que esta transición hacia una economía descarbonizada, libre de emisiones de carbono, procedente de combustibles fósiles, está en el origen, a su vez, de esta crisis energética que estamos viviendo. En este punto, que no deja de estar vinculado con el anterior, ¿qué crees que pueden hacer los poderes públicos, si es que pueden hacer algo, para evitar que lleguemos a una crisis energética si el precio de la energía continúa aumentando? Bueno, con respecto hay como si hiciéramos varias preguntas al mismo tiempo, y voy a contestar, o voy a intentar contestar de una forma cronológica. En el año 2001, además precisamente yo fui el director de un proyecto de crisis medioambiental para el Ministerio de Medio Ambiente de aquella época. Había un Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, había en España una serie de redes de calidad de las aguas, de calidad del aire, en distintas partes. Lo que pasa es que no estaban conectadas. Pues entonces lo que se hizo fue que de aguas exteriores y de aguas interiores, por supuesto. Lo que se hizo fue un sistema de crisis en el cual había un centro con una red de alerta y una red de indicadores y una red de calidad, y luego un centro de situación de crisis en el Ministerio de Medio Ambiente unido a el centro de crisis nacional o de la comisión delegada del sistema de la comisión delegada de ministros la comisión delegada de situaciones de crisis nacional. Está formado está formado por el presidente del gobierno, una serie de ministros y otra serie de altos cargos, como son el presidente del jefe de Estado Mayor, el director del Departamento de Seguridad Nacional y otra serie de personas. Y la segunda parte, que te rogaría me la recordaras. Sí, como consecuencia de la transición a una economía libre de emisiones de carbono, sí, la generación de energía con origen en fuentes renovables, estamos viendo cómo se eleva el precio de la energía. Si los poderes públicos pueden hacer algo para evitar
Yo creo que no pueden hacer absolutamente nada porque esto es la oferta y la demanda. Pueden quitar pues impuestos, pueden decir pues y yo digo, bueno, pues voy a quitar el impuesto del IVA, lo voy a reducir, el IVA reducido al 0,5% o al 1%. No sé si se podrá hacer o no hacer, pero vamos, pero evidentemente los poderes públicos no pueden hacer nada. O sea, los poderes públicos es la empresa la que hace, la que produce energía. Los poderes públicos lo único que hacen es facilitar con sus normativas la capacidad de que las empresas puedan montar centrales adecuadas para producir energía. Aquí en España, y no quiero criticar ni mucho menos los últimos años, no es una cuestión política, es una cuestión de tipo pues un poco de sentido común. Aquí se han parado una serie de centrales por imperativo de la Unión Europea, una serie de centrales térmicas. Pero en otros países, como en Alemania, esas centrales se han parado, pero se han seguido manteniendo. Aquí se han demolido. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ya no hay energía, aunque sea sucia, no podemos producir energía. O sea, nosotros nos hemos cortado a nosotros mismos esa capacidad de producir energía, aunque sea sucia. Lo que sí tenemos que hacer es una cosa con respecto a la calidad medioambiental, que es la concienciación. Los ciudadanos y las empresas tienen que estar concienciadas que la calidad del medio ambiente es la casa común, que decía el Papa Juan Pablo II, la casa común. Tenemos que cuidar nuestra casa común. Nosotros no podemos permitir que se termine un fin de semana de playa, que la playa esté hecha una porquería. Que esté todo los campos, vaya uno por el campo y está contaminado, o sea, está contaminado de basura. Solo tenemos que llevar a cabo una política de concienciación tanto a nivel ciudadano como a nivel de empresa. O sea, la empresa tiene que ser medioambiental, tiene que tener pues calidad medioambiental y sostenibilidad, que al fin y al cabo es un poco también introducido en el carácter de medio ambiente, que sea un medio ambiente sostenible, que lo podemos sostener en el tiempo. Al fin y al cabo, la empresa, cuando dice una empresa sostenible, es simplemente eso, una empresa que perdura en el tiempo gracias a que controla sus emisiones, controla sus desperdicios y controla todo. Dice que eso cuesta dinero. ¿Eso cuesta dinero? Pues sí cuesta dinero, pero lo que hay que analizar también en una empresa, y ese sistema de crisis debe analizarlo en esa planificación, cuáles son los procesos que son innecesarios en una empresa y erradicar esos procesos innecesarios para recortar, para ahorrar dinero. Y nosotros hace muchos años hicimos un estudio con respecto a la seguridad y vimos que las empresas que habían implantado sistemas de seguridad habían recibido a cambio, habían hecho una inversión, pero tenían unos beneficios superiores al 8% con respecto a lo anterior. Por ejemplo, en ese beneficio, un hospital. ¿Cuáles son las pérdidas desconocidas de un hospital? ¿Cuáles son las pérdidas desconocidas de una entidad bancaria? Los papeles que se pueden llevar unos 500 folios de una entidad bancaria para su casa. No. No se debe. ¿Se puede? No lo sé. Es decir, que, bueno, nos hace falta tanto papel, tanto o podemos reciclar o podemos emplear mucho más el sin papel para todos, ya cada vez se emplea más. Bueno, pues todas esas cosas tenemos que profundizar en todos esos aspectos al objeto de hacer sostenible más la propia empresa. Creo que te estás refiriendo sobre todo a lo que la empresa puede hacer para reducir ese impacto ambiental, esa huella ambiental. Desde otro punto de vista, desde el punto de vista pasivo, también nos encontramos con que cada vez más los fenómenos meteorológicos son más extremos, originan más daños
cuando tenemos lluvias torrenciales, por ejemplo, o un huracán, algo que no es últimamente tan inhabitual. En este caso nos referimos a los conocidos como riesgos físicos, Sí. vinculados al cambio climático. ¿Qué puede aportar un sistema de gestión de crisis ante estas situaciones tan adversas y cada vez lamentablemente más frecuentes? Bueno, precisamente nosotros tenemos en España y en la Unión Europea están los planes especiales contra el riesgo de inundaciones, los planes especiales contra el riesgo de rotura de presas y de embalses, los planes especiales, todo eso, lo que tenemos que llevarlo es difundirlo y lo que tenemos que llevarlo a efecto. Pero no solamente los técnicos que trabajan, sino también los decisores, o sea, los que están arriba. Yo en algunos hemos hecho simulacros de alguno de ese tipo de riesgos, y yo nunca he visto a la máxima figura, sino que he visto a los técnicos, pero no he visto a la máxima figura. El único sitio, el único lugar donde he visto el alcalde, que estuvo toda la noche junto con el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana y todo el consejo que tenía asesor, fue en Santa Cruz de Tenerife. El alcalde era Cerolo. Y lo digo porque para mí fue un buen alcalde. Yo estaba allí asesorándole, dio la casualidad, fueron unas inundaciones que hubo, muy grandes en Santa Cruz de Tenerife, y se minimizaron, pues en cierto modo, desde con el sistema contra inundaciones que tenía Santa Cruz de Tenerife. Luego hubo anteriormente había habido otra serie de circunstancias en Santa Cruz de Tenerife también, en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias, con los dos 112 de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. El 112 de Santa Cruz de Tenerife se cayó a causa de la lluvia, pero se cayó a causa de la lluvia porque el ingeniero o quien lo pensó metió los grupos electrógenos en el sótano, se quemaron, se inundaron los grupos, los sótanos se inundaron y desaparecieron los grupos electrógenos, y además que todo pues, podía ser atendido desde Las Palmas. Pero evidentemente todos los riesgos pueden ser minimizados, si están bien planificados. Y nosotros tenemos la normativa adecuada para que todo el mundo pueda adaptar, tanto la empresa como la organización, las instituciones públicas más pequeñas, adaptarlo a los riesgos naturales, antrópicos y de cualquier tipo que se puedan producir. Rafael, vamos a ir terminando ya. Un par de cuestiones, las últimas. Uno de alcance más general y otro de alcance más limitado, vinculado en concreto con nuestro proyecto de Ufinet. La primera, hablando de cambio climático, sabes bien que el sector financiero también tiene el mandato dado por los poderes públicos de canalizar la financiación y la inversión hacia aquellos sectores económicos que estén alineados con esta descarbonización de la economía, de la sociedad, y también con el buen impacto social, lo cual nos lleva al terreno de la responsabilidad social corporativa. Desde luego, la tarea que tiene por delante el sector financiero es bastante profunda y compleja, pero ¿crees también que esta cultura de la gestión del riesgo puede favorecer que la compleja labor que tiene por delante el sector financiero se pueda acometer de forma efectiva y en un lapso de tiempo corto? Hombre, yo creo que sí. Es que además es una obligación de la propia empresa de formar a todos el personal, no solamente de él, sino todos sus clientes, en lo que es los riesgos, lo que es todo lo que se puede, lo que pueda ser la entidad financiera, el banco. Por ejemplo, a mí se me ocurre que un ciudadano tiene unos recursos económicos, y quiere invertirlo. El ciudadano debe de conocer, pues, debe hacer su método de planeamiento. El método de planeamiento que no hemos hablado, en el libro sale algo del método, hay un capítulo dedicado al método de planeamiento. Entonces, ese ciudadano lo que hace es decir, a mí me ofrecen estos productos financieros. Yo
yo quiero invertir, esa es mi misión, quiero invertir. Luego estudio los riesgos a los que puedo enfrentarme. ¿A qué riesgo puedo enfrentarme? Pues que si compro acciones, pueden fluctuar las acciones porque el mercado está fluctuando. Si compro bonos del Tesoro, a lo mejor los bonos del Tesoro, pues no me fío mucho de ellos, de la credibilidad. Entonces veo los medios con los que tengo, los recursos con los que tengo, y hago pues lo que se llaman unas líneas de acción. Esas líneas de acción son pequeñas decisiones o formas de cumplir la misión que yo tengo de invertir, que pueda ser invertir en una cosa, invertir en otra, o incluso no invertir, sino conservar el dinero en el banco, hasta que lleguen las nuevas otras perspectivas más adecuadas para invertir. En cierto modo, ya ha respondido parcialmente a la última pregunta. Como sabe, el proyecto EduFinet, que es un proyecto de educación financiera, seguramente sea el decano en España, porque arrancó en el año 2005, antes de la crisis financiera, a la que nos referimos antes. El objeto de nuestro proyecto de educación financiera, en línea con las recomendaciones de la OCDE o la Comisión Europea, es que los ciudadanos tomen sus decisiones financieras y económicas de manera informada y, en consecuencia, de manera responsable. Te has referido antes a los clientes de las empresas, que también las empresas tienen la obligación o la recomendación de formar a los clientes. Llevando esto al terreno de la toma de decisiones económicas y financieras, pues alguna reflexión última ya para terminar sobre cuál puede ser el papel de los proyectos de educación financiera o directamente del sector financiero, del sector bancario, cuando ofrece sus productos y sus servicios. Hombre, vamos a ver, yo creo que sería bueno, yo no te voy a decir que en los colegios se dé educación financiera. También lo hacemos. Esa es la cuestión. En los colegios, yo no es que he oído en algún sitio que dice, no, queremos que haya una asignatura que sea educación financiera en el colegio. No, lo que tiene que hacer es que el banco vaya a los colegios a educar a los niños en una serie de criterios, a educar a unos niños de forma no permanente, no de estudio, pero sí de hacerlos responsables con respecto a unos conocimientos financieros, enseñarles qué es el dinero, enseñarles cuánto cuesta, enseñarles una serie de cosas que yo veo en mis nietos, pues que no tienen ni idea de todas estas cuestiones. Eso lo está haciendo el Ministerio de Hacienda y la Delegación de Hacienda de aquí de Málaga con respecto a la hacienda pública y con respecto a los colegios. Y está con bastante éxito, según me consta. Yo creo que ese es uno de los caminos que tenéis que llevar a cabo. El problema es que tenéis que detraer personal vuestro, tenéis que organizar un equipo grande, de los distintos sectores, que un día o unas horas al mes estén dedicados y vayan a un colegio a dar una conferencia sobre temas de educación financiera. Nosotros hemos hecho ¿te acuerdas? El TVO sobre las letras de cambio, en la expedición de Magallanes. Bueno, pues vosotros tenéis también un cómic parecido, ¿no? Pues todo eso puesto a un niño y además pues con unas filminas y eso le apasiona. Y luego no darle el libro a cada uno, sino darle el libro a los que mejor contestan, como si fuera un premio, no como si fuera un regalo para todos, porque al final el regalo para todos lo que hacen es tirarlo. Pero no solamente eso, sino también en la universidad. La universidad también se puede hablar con la Universidad de Málaga o en cualquier universidad, con los rectores, para que en un momento determinado también se puedan impartir ese tipo de conferencias. Lo que pasa es que hay que procurar que sean en horario lectivo, porque el estudiante, cuando es en horario no lectivo, no aparece en absoluto por sistema. El estudiante actual, a lo mejor el antiguo, en mi época, sí íbamos a las conferencias, pero el actual yo veo que ese brilla por su ausencia, a no ser que se le dé un caramelo para que vaya.
Muy bien, Rafael. Pues aquí terminamos. Muchas gracias por todo. La verdad que el caudal de conocimientos que atesoras importante. Nos ofrece también otra visión, tu punto de vista, de cómo afrontar todas las tareas que desarrollamos en un programa de educación financiera. También te digo que muchos de los temas que has apuntado los estamos desarrollando ya. Seguiremos profundizando en ellos y, por supuesto, este es únicamente el primer apartado, el primer capítulo de esta nueva línea de trabajo que seguiremos desarrollando a lo largo de los próximos meses y, desde luego, espero que siguientes sesiones sean tan enriquecedoras como la que hemos tenido hoy con Rafael Vidal. Rafael, muchas gracias y hasta la siguiente. Pues muchísimas gracias a vosotros y saber que, por ejemplo, me he traído el capítulo primero porque esto es gestión del caos, gestionando el caos 1, y este es el capítulo primero de gestionando el caos 2. Y se llama inteligencia competitiva. Vamos a hablar de contrainteligencia competitiva, vamos a hablar de otra serie de temas del liderazgo, que es importantísimo el concepto de liderazgo que no hemos sacado, el liderazgo que debe tener desde el presidente del Consejo de Administración hasta el último empleado del banco. Tienen que ser líderes porque lo que manejan son clientes, son personas y por lo tanto tienen que tener liderazgo. Esperamos ya, no da para más. Muchísimas gracias por vuestras atenciones y siempre estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.